Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema ¿cómo se formó el Evangelio o Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento trata sobre la vida de Jesús, quien es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte y resurrección y su ascensión al cielo. También nos habla sobre la historia de los apóstoles y de la iglesia primitiva. También están las cartas apostólicas, que son dirigidas a unas iglesias para tratar asuntos específicos. Y finalmente está el Apocalipsis, que es una profecía que revela las últimas cosas y los últimos tiempos, y está destinada a darles esperanza a las 7 iglesias de Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cómo se forman? En la era de los apóstoles empiezan a escribir lo que serían los evangelios y las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Entonces ellos empiezan a escribirlas después del 30 después de Cristo y las terminan, como vemos aquí en pantalla, antes del siglo I después de Cristo. Se hacen copias y se empiezan a difundir a las iglesias y éstas las utilizaban. En ese tiempo no existía la Biblia, más bien se prefería escuchar directamente a los apóstoles que les contaran la historia de Jesús. Por eso se tardó un poco en ser escrito el Nuevo Testamento. Y no había necesidad de preservar sus enseñanzas o pensamientos todavía, porque los apóstoles seguían vivos. Después del 44 después de Cristo, ya Pablo estaba escribiendo sus cartas o epístolas y las estaba enviando por las iglesias en el año 50 después de Cristo. De hecho, Pedro en sus epístolas menciona las cartas de Pablo. Y para ello vámonos a 2 de Pedro 3:15. Y consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les escribió, según la sabiduría que le fue dada. 16. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos o ignorantes e inconstantes o inestables torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Las reconoce con la misma autoridad que las escrituras judías o el Antiguo Testamento. Pablo también los identificó. Y para eso vámonos a 1 Corintios 14:37. Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo, porque es mandamiento del Señor. 38. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. También lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola o carta, a ese señálenle y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. 15. Pero no lo consideren un enemigo, sino amonéstenle como un hermano. Entonces empiezan a morir los apóstoles y se levanta un hombre llamado Marción, que es el primer hereje de la iglesia. Él nace en el 85 después de Cristo y muere en el 160 después de Cristo. Como lo vemos aquí en pantalla, él crea el canon de Marción. Pero ¿quién era Marción? Hijo de un obispo, fue aceptado en la iglesia, incluso dio una gran ofrenda a la iglesia. Después de su muerte fue el hereje más conocido según Tertuliano. Marción plantó muchas iglesias. La iglesia de Marción era rigurosa, exigente, organizada y fue muy exitosa. Los errores teológicos. Él se negaba que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. No creía en un Dios lleno de ira y omitió el Antiguo Testamento porque decía que Cristo vino a abolir el Antiguo Testamento.
y crea el primer canon o colección de libros que él decía que era representación del cristianismo. Como lo vemos en pantalla, fue más o menos en ese tiempo. ¿Qué traía el canon de Marción? Tenía el Evangelio de Lucas, parcialmente no completo, y las 10 cartas de Pablo. Sus enseñanzas tenían rastro de gnosticismo, que es algo místico, secreto para la salvación. Decía que Jesús vino a traer un conocimiento iluminado, especial, que si tú no formabas parte de ese grupo de personas selectas para recibir ese conocimiento, tú no podías tener la salvación. También tenía un poco de docetismo, que consideraban que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Entonces la iglesia necesitaba preservar las enseñanzas de los apóstoles y combatir este pensamiento herético de Marción. Así que deciden compilar los libros de la Biblia y empezar a crear el canon del Nuevo Testamento del cristianismo. Empiezan a reunirse en concilios los obispos y líderes religiosos de las diferentes iglesias. Establecen unos criterios para saber qué libros entrarán y cuáles libros no entrarían en el canon del Nuevo Testamento. Entonces ellos pedían unos criterios del canon del Nuevo Testamento. Sería primero que tuviera un origen apostólico. Entonces, que el libro, que su autoridad fuera atribuida a un apóstol de Jesucristo o a alguien muy cercano. Segundo, ortodoxia. No podía contradecir lo que el Señor nos había revelado a través del Antiguo Testamento y que ellos conocían como palabra del Señor. Y tampoco podían contradecir las enseñanzas que le habían dado los apóstoles y Jesucristo a la iglesia primitiva. 3. Catolicidad o universalidad. La iglesia ya era muy grande, no solo era en Jerusalén, sino ahora estaba esparcida por todo el mundo. Entonces, aquí empieza y vemos que crean el canon, aparece el canon según el fragmento muratorio. Canon según el fragmento muratorio, que lo escribió Tasiano el Sirio, entre el 120 y el 180, ¿no? Escritor cristiano, y el canon se llamó el Diatesarón. El Diatesarón tenía los 4 evangelios, Hechos, las 13 cartas de Pablo, cartas de Juan y Judas, Apocalipsis de Juan y Apocalipsis de Pedro, que en la actualidad es un apócrifo. Pero faltaban Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro. Podemos ver que estaban trabajando en aclarar su doctrina y preservar el pensamiento del cristianismo a través de la historia. Hebreos no se sabe quién lo escribió y fue un problema para entrar. Por ejemplo, Hebreos y Apocalipsis se leían en algunas partes de la iglesia y en otras no. Y allí fallaba con el criterio de catolicidad o universalidad. Pero de alguna manera a otra estos libros entraron. Después, en el concilio de la Odisea, en el año 363, desaprobaron los apócrifos. Y en el año 367, como vemos en pantalla, Atanasio en su carta pascual presenta una lista del canon o colección de libros del cristianismo que es exacta a la que nosotros tenemos hoy en día. El Nuevo Testamento tenía los 4 evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un libro de los Hechos de los Apóstoles, 7 epístolas, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. 14 epístolas de Pablo, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Hebreos, primera y segunda de Timoteo,
Tito y Filemón, y un libro de Apocalipsis de Juan. Estos son fuentes de salvación, de los cuales los que beban serán saciados con la palabra de vida que contienen. En esto solamente se proclama la doctrina de la piedad, que nadie añada a estos ni quite a ellos, porque con respecto a los mismos, dijo el Señor a los saduceos: erráis, no conociendo las Escrituras. En el 382, como vemos aquí en pantalla, Jerónimo traduce las Escrituras al latín y culmina con la Vulgata latina. El obispo Dámaso de Roma vio la necesidad de compilar las diferentes traducciones latinas en una edición oficial. Jerónimo ya era conocido como un importante experto hebreo y le servía a Dámaso como su secretario y traductor. Y crea la Vulgata latina, que tiene los 27 libros del Nuevo Testamento. Jerónimo dice, y eso lo podemos ver aquí en el año 382 después de Cristo, como lo vemos en pantalla. Jerónimo dice: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. También dijo: cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees la Escritura, es Él el quien te habla. En el año 393, 97 y 419, como lo vemos en pantalla, está el sínodo de Hipona o Roma y los sínodos de Cartago 1 y 2. Y ahí donde se aprueba y llega a ser el canon final o colección de libros, que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Fue un proceso que se dio básicamente desde el 120 o 150 después de Cristo, más o menos, hasta el 400 después de Cristo. Si analizamos, Dios se comunicó de una forma muy humana: lenguaje, traducción, compilación de la forma del Nuevo Testamento entre diferentes iglesias. Nuestra fe es que el mismo Dios que inspiró, que dio su aliento a estas escrituras para que sirviesen de norma de fe, Dios que iluminó a los autores y a todas las personas que trabajaron en este proceso a través del tiempo, de manera directa o indirecta, para dirigirlo a crear esta colección de libros inspirados, que nos puede iluminar, edificar y hacernos sabios para la salvación. Pero analicemos este punto. ¿Qué piensan los testigos de Jehová sobre esto? Para eso vámonos a Google, y buscamos en Google cuándo se estableció el contenido de la Biblia, y analicemos el párrafo 2. Según el testigo de Jehová, el canon se estableció en el Concilio de Trenton, y preguntan, ¿realmente tuvo que esperar el establecimiento del contenido de la Biblia hasta esa fecha tan tardía? El concilio, les voy a explicar un poco. El Concilio de Trento fue casi en el siglo XVI. O sea, casi llegando a los 1600 años. Y ellos creen que el canon fue establecido hasta esa fecha. Como vemos aquí en este video, el canon se estableció desde el 393 y lo confirmaron en el 97 y entre el Concilio de Cartago 1 y en el Concilio de Cartago 2. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like. Si no, dislike. Y deja tu comentario para poder así seguir aprendiendo. Y oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender las Sagradas Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.